Está con nosotros Gervasio Muñoz, referente de la Federación de Inquilinos Agrupados. ¿Qué haces, Gervasio? Bien. ¿Todo bien? Sí. Gracias por estar acá. A ustedes. ¿Por qué lo invitamos a Gervasio? Porque hay una novedad entre varias y porque hace tiempo teníamos ganas de reflexionar un poco cómo está viviendo las personas y las familias que alquilan en este tiempo de mucho ajuste y de tanta caída de la actividad económica en términos generales. Pero hay una novedad de últimas horas que tiene que ver con que ya no será obligatorio inscribir el contrato de alquiler en AFIP. Antes también era obligatorio, pero adelantándonos y por otras charlas con Gervasio seguramente nos va a decir, bueno, pero nadie lo controlaba y nadie forzaba, esa era la pata que andaba faltando. Partamos de acá, si te parece, expliquemos qué implicancia tiene esto y después hablamos un poquito más de cómo están los inquilinos y las inquilinas hoy. Durante muchos años se intentó registrar los contratos de alquiler en AFIP y no se pudo, hasta que se votó la ley de alquileres. Y allí se incluyó que era obligatorio registrar los contratos de alquiler de vivienda en la AFIP. Era uno de los temas importantes para el mercado inmobiliario sobre todo, y para nosotros también porque era la posibilidad de empezar a saber qué es lo que sucede en Argentina con el negocio de la vivienda. Viste que siempre se utiliza la imagen esta medio mitológica del jubiladito que tiene una vivienda en alquiler, sí, ¿no? Bueno, si los contratos de alquiler estuviesen registrados en AFIP, ahí vemos cuántos son unos pobres jubiladitos y cuántos son tipos que tienen 300 viviendas. Decís pobres jubiladitos sí puede parecerle ofensivo a quien efectivamente por ahí lograron con unos mangos comprarse un departamento y poner en alquiler. Sí, yo entiendo que no es tu intención, estás queriendo... No, digo que el mercado los usa, sí, ¿no? Sí. Los manda al frente al jubiladito, mientras ellos se llenan de guita, ¿no? Y concentran las viviendas. Eso se logró con la ley de alquileres, era un paso importante, obviamente. Vos lo que decís es, si una pareja de jubilados tuviera esa posibilidad en el registro, cuando lo registra, podrías tener una política dirigida a esa... Podrías segmentar política de vivienda, claro. Che, pará, acá tenemos, no sé, 100.000 jubilados que tienen una vivienda en alquiler. Sí. Pero mirá, acá tenemos 3 tipos que son dueños de todo Villa Langostura. Claro. Perfecto. Bueno, en Villa Langostura podemos aplicar algún tipo de política, o en la ciudad de Buenos Aires. Mirá quién es, mirá, justo es el ministro de Hábitat de... ¿no? Sí. Decir, bueno, empezamos a discutir el negocio de la vivienda en Argentina. Lo que se terminó de hacer hoy es quitar la obligatoriedad, no solo de vivienda, sino también del rural. ¿Sí? Lo que hoy se hizo fueron esas dos cosas. ¿El arrendamiento rural? Rural, eso ya era obligatorio hace mucho tiempo atrás. Hoy las dos cosas empezaron a no ser obligatorias, ni el de vivienda, sí, ni el rural. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? ¿En qué cambia en concreto? ¿Qué implica que no tenga que registrarse en la AFIP? Es un paso más en la mercantilización absoluta de la vivienda, ¿no? En el caso del registro para vivienda en alquiler. Argentina es un país muy atrasado en política de vivienda. Argentina no sabe nada sobre la vivienda, quiénes son los dueños, a cuánto se alquila, etcétera. Si era un primer pasito registrar los contratos de alquiler en AFIP para empezar a tener algún mapeo de la situación, ¿sí? Bueno, quitarlo es un paso más en la desregulación absoluta. O sea, te impide pensar políticas públicas. Imposible. Como punto 1, claro. Imposible. Ahora, del otro lado era bueno, pero a mí venía el dueño y me decía, bueno, tengo que ponerlo en la FIP, así que te tengo que cobrar más. Ahora, el alquiler de vivienda no paga IVA, está exento de IVA. Lo vivimos, que nos dicen durante la ley, mirá, si registro el contrato de alquiler en la FIP voy a tener que pagar IVA. Pero por ahí de vivienda no paga IVA. Por ahí llegan a pagar ganancias, no sé. Bueno, pero eso no tiene nada que ver ya con el contrato de alquiler, sino con la condición del dueño, ¿no? Yo que sé, uno va a una carnicería o va a un restaurante a comer y yo qué sé, y el tipo no viene el mozo y dice, epa, ¿cómo una factura? Entonces te voy a tener que cobrar, ¿no? Digo, la situación en realidad es que en el alquiler de vivienda y en todo lo que rodea al negocio de la vivienda, que es el suelo, la tierra, el valor de la vivienda, el alquiler, etcétera, es que ha naturalizado el poder económico que tiene que ser una actividad
completamente por fuera de la mirada del Estado. Y se ha naturalizado. Tanto que en Argentina faltan dólares, ¿no? Un país profundamente endeudado en dólares, que está todo el tiempo luchando con cómo conseguir dólares, por izquierda o por derecha, ¿no? Con políticas intervencionistas o no. Sin embargo, para comprar viviendas te dan un crédito en pesos que te autorizan en la ventanilla de al lado a comprar los dólares para comprarte la casa en billete dólar. Entonces todos los ahorros de los que pueden ahorrar en Argentina para comprarse una vivienda son ahorros en dólares que le quitan al Banco Central, ¿no? Bueno, es una locura. Es una se locura. ha naturalizado eso. Sí. El crédito hipotecario en Argentina es eso, ¿eh? Yo no sabía que era así. Es así. Te dan un crédito en pesos, no sé, te querés comprar una casa de 50 millones de pesos, no sé, $50.000, supongamos. Te dan los 50 millones de pesos. Con los 50 millones de pesos te dan una autorización para comprar los $50.000 al lado, en la ventanilla de al lado. Es increíble. Y vos agarrás esa valija con $50.000 billetes y vas al tipo. Una locura total. Y le pones la valija con los $50.000. Que el tipo declara además que le pagaron 100.000, ¿no? Claro, además. Digo, es un delirio. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con la cultura del dólar en Argentina? Bueno, lo que pasa es esto, que cualquier persona que cree que en algún momento se debería comprar una vivienda por la estabilidad, etcétera, tiene que ahorrar en dólares, no puede ahorrar en pesos. Y eso es el talón de Aquiles de la política de vivienda en la Argentina, que una casa está valuada en dólares y el Estado no se mete en eso. Yo entro ahora y digo, mira, un departamento de 3 ambientes está $300.000 y nadie me va a decir, es loco, pará. ¿Cómo $300.000? Ahí es el libre mercado y se ha naturalizado en todas las fuerzas políticas. Gervasio, ¿qué escenas cotidianas reciben como consulta, como angustia? Porque algunas me imagino que deben ser, ayúdame a resolver este quilombo que tengo con propietarios, y otras deben ser de contención emocional, porque apareció una federación de inquilinos e inquilinas que se constituyó como una referencia o está en vías de. ¿Qué escenas estás viendo en este tiempo? Que expliquen o que cuenten y que puedan narrar, mira, a quienes alquilan les está pasando esto. Mucho desalojo judicial en tercera edad, en jubilados. Eso es algo que nosotros empezamos a ver hace unos meses, de gente muy mayor que viene a vernos con el desalojo judicial. Otra cosa que estamos viendo mucho es mucha gente que nos dice, me vino la actualización del alquiler, no la puedo pagar, no sé dónde irme. Y después en algunas ciudades del país, mucha gente yéndose, sobre todo Patagonia. Mucha gente yéndose de Bariloche porque no puede vivir más ahí. Mucha gente yéndose, familias divididas. A mí es algo que me sorprende mucho y es que nos cuentan, mirá, me fui yo con mis hijos a la casa de mi viejo y mi pareja se fue a la casa de cosas que uno no... Muy noventas todo, ¿no? Por supuesto tiene que ver con el deterioro general. Lo que pasa es que además no tenés un acompañamiento en situaciones o tenés un descalabro total en el alquiler, digamos, ¿no? Sí, hoy ya es parte del quilombo generalizado, ¿no? Es que te aumenta el alquiler de 200.000 a 400.000 en 3 meses y que te aumenta la luz de 5.000 a 60.000, ¿no? De un mes para el otro. ¿Se estabilizó ahora en los últimos meses, acompañando con una inflación un poco más del orden del 4 o 5%? No, pero es que a mí me parece que esto es la clave, porque es algo muy parecido a lo que sucedía en los 90 cuando no había inflación. Una cosa es que te aumente un 3, un 4, un 5% por mes la carne que vos comprás para tu familia todos los meses, ¿no? No sé, un mes gastaste 20 lucas en carne y al otro mes gastaste, no sé, 25. En la economía del hogar, pasar de 20 a 25 no es un golpe mortal. Diferente es tener un alquiler de 200, 300 lucas y a los 3 meses pagar 400. Claro. Eso sí es un golpe mortal a la economía del hogar. Es
por eso nosotros insistimos tanto de que el precio del alquiler debería ser uno de los precios más políticos que tendría que haber, ¿no? Y que el Estado debería mirar ese precio como uno de los precios fundamentales para el desarrollo de la sociedad, claro, ¿no? No lo ve, tanto que en la canasta de pobreza no figura el alquiler, tanto que ningún Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, mide qué sucede con los precios de los alquileres, cuántos desalojos hay, los pedimos nosotros. Nosotros la estadística. La estadística la pedimos nosotros. Che, ¿me podrás pasar estadística de... ¿A quién se la piden? Se la pedimos a funcionarios provinciales, no de vivienda. Porque la vivienda en Argentina es como el Ministerio de la Lotería, ¿viste? Sería lo mismo. Si vos al Ministerio de Vivienda le ponés Ministerio de la Lotería y sorteás 5 casas por mes, ya está. Es lo mismo. Ahora, ¿cuántos desalojos empezaron este mes? Che, ¿cuál es la evolución de este año de desalojos? Sí. Che, ¿qué está pasando con las familias que no pueden pagar el alquiler? Che, los contratos, ¿cómo se están firmando? Todo eso es pedirle a tal otro, pedirle a tal otro. Y ustedes tienen ese... Y nosotros pedimos esos datos y es una barbaridad lo que está sucediendo de cantidad de juicios de desalojo que se están empezando. ¿Pero hay una estadística? ¿Tenés una...? No hay una estadística elaborada. Yo tengo los datos. Me dijeron que por favor no los haga públicos. ¿Quién te Además, el funcionario que me pasó los datos. ¿De una provincia? Sí. Bueno, qué pena, porque sería muy interesante como para no tener una mirada sobre te da un argumento muy fuerte. Sí, pero algunas cosas tienen que explicar por qué ganó Milei. Ok, tenías Luis porque si no... pregunta. Sí, estaba viendo algunos de los mensajes de los oyentes y esta pregunta es como para agregarle complejidad al asunto, ¿no? Un asunto que de por sí es muy complejo, porque varios reclaman que gracias a algún alquiler que ellos tienen, más allá de la vivienda en la que viven, evidentemente, pueden llegar a fin de mes o complementan. Y es cierto, y esto me hace acordar una discusión que hace poco, creo que en algún medio de comunicación se estaba teniendo, donde decía, alguien se quejaba porque, en primer lugar, históricamente en la Argentina, el ahorro más seguro para mantener el valor del dinero se estableció como norma, que es comprar algún departamentito, alguna cuestión así. Algunos compraron varios, ¿no? Sí. Desde ya. Y acto seguido alguien decía, bueno, pero hoy ya eso no es una buena inversión porque no te alcanza para nada, ¿no? O sea, alguien se compró un departamento, logró comprarse un departamento y ni siquiera le sirve como inversión. Entonces el problema de origen, y a eso me refería con agregarle complejidad, es ese, que tenemos como muy instaurada la idea de que la vivienda puede ser un negocio entre comillas, no para enriquecerse, sino para ayudarte a llegar a fin de mes, para tener algún fin de lucro, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés ese punto de partida, ¿cómo haces para compatibilizar eso? Alguien que quiere sacar una renta legítima, no estoy hablando de un gran usurero ni nada por el estilo, alguien que quiere sacar una renta y el que necesita alquilar. Entonces, ¿cómo haces para compatibilizar eso en un país formado por esa ideología, digamos, ¿no? Para mí, con reglas claras, como sucede en cualquier negocio que se quiera hacer, tiene que haber reglas claras, ¿no? Y entonces se regula el precio de los alimentos en grandes supermercados, porque se sabe que eso tira para abajo los precios de los almacenes en cercanía, etcétera. Y bueno, tenés a los almaceneros diciendo, queremos laburar, queremos ganar guita, porque no sé qué. Y es el alimento, hay que regularlo. Porque si no la gente se va a cagar de hambre, ¿no? Y cuando se cague de hambre, lo primero que va a hacer, va a ir, te va a romper la persiana y te va a robar todos los alimentos. Cosa que pasó. Sí, ¿no? Varias veces. Además. Y lo mismo va a pasar con la vivienda. Si después hay tomas gigantescas y las represiones son feroces, vamos a una situación en donde habrá que medir un poco el nivel de privilegios. Entonces, yo no digo... Es cierto que nos hemos olvidado en estos años de las tomas, no sé si decir masivas, pero hacia fines de los 90, principios de los 2000, esto era moneda corriente. De todas formas, nosotros hoy, en la actualidad, tenemos la toma más grande de Latinoamérica. Ajá. ¿Sí? Es una cosa medio que no se nombra, pero nosotros tenemos tomas de tierra. Hoy Argentina tiene... Sí, en La Plata, la de los hornos. Una en particular. Una en particular. Y no es casual que lo tenga ahí,
en una ciudad tomada por el negocio inmobiliario, ¿no? Y yo lo que creo es que la vivienda, sin lugar a dudas, es un negocio, es uno de los negocios más terribles. En Argentina es un negocio además dolarizado, un poco lo que decíamos antes. El que se compró una vivienda en los 90, un 3 ambientes en Caballito, lo pagó $30.000 y hoy eso está a $200.000, ¿no? Y después yo creo que hay que entender otra cosa para el que pretende vivir un poco mejor por la renta. Y es que no es un taxi que vos te compras un taxi, salís a laburar. A los 5 años tenés que cambiar el taxi. ¿Por qué? Lo laburaste 5 años, hubo un desgaste, etcétera. Entonces, con eso vos tenés que calcular el recambio de la herramienta y además vivir todos los meses, que te dé un salario, una renta, si querés, todos los meses. La vivienda sucede todo lo contrario. Vos te compras una vivienda hoy, en un año sale más en dólares, en otro año sale más en dólares, en otro año sale más en dólares, y además le sacaste una renta mensual. Por lo tanto, la renta que se le saca a una vivienda no puede ser la misma que un salario o que otro negocio en donde creás trabajo. Hay una herramienta que se va deteriorando, etcétera, que hay que mantener, etcétera. Me parece que hay una cosa medio loca ahí. Y después creo también que a medida que el trabajo va garantizando cada vez menos la posibilidad de sobrevivir, aparece la posibilidad de vivir del otro. Y para mí, el negocio de la vivienda es la posibilidad de vivir de la necesidad de otro. Y a mí yo no lo veo bien. Yo no creo que esté bien. Y creo que además está peor cuando ese negocio lo hacen compañeros nuestros o dirigentes nuestros. Yo lo condeno y no tengo problema en ser un marginal en el planteo. Yo creo que está mal que la gente haga negocio con la necesidad de vivienda de otro. Para mí el Estado lo tiene que garantizar. Tiene que garantizar que la gente pueda pagar un alquiler, pueda llegar a fin de mes y que los alquileres sean bajos. ¿Qué pasa? Hace poquito se decía, bueno, viene una tanda de aumentos, ¿no? Entonces decía, bueno, va a aumentar el gas, va a aumentar el transporte, etc. Y este mes además va a aumentar el alquiler en un 200 y pico % y te ponían un número terrible. Entonces cuando vos te metías ahí decías, sí, viene ese número porque son los que quedaron engrampados con la ley de alquileres. ¿Qué balance haces de eso? Todos los meses, todos los medios de comunicación dicen aumento récord de los alquileres. Sí. Siempre es récord. Ese es como el título. ¿Y cómo desarmás eso? Porque lo que le están echando la culpa a la ley de alquileres. Hoy conviven, te diría, como dos formas de actualizar el precio del alquiler. Uno es por la ley de alquileres, con una actualización que es índice de contrato de alquiler, que es un promedio entre inflación y salario. Ese índice anualmente da como 250%. Sí. Cuando vos mirás... Que es lo que se está anunciando mes a mes. Como récord, 250%. Sí. Ese 250%, en ese periodo hubo una inflación de 300%. Por lo tanto, el alquiler se actualizó 50 puntos por debajo de la inflación. Yo hice la cuenta. Julio del 2020 empieza la ley de alquileres. Desde julio del 2020 hasta hoy hubo alrededor de 1900% de inflación. El precio del alquiler en esos años se actualizó en un 1500%, o sea, 500 puntos por debajo de la inflación. Hoy, bajo el decreto, los contratos de alquiler se actualizan por inflación, que es lo que quería el mercado inmobiliario. Adorni diría fin, ¿no? Después de ser buen toque. Son las 6 de la tarde. Sí, pero creo que es un número, si lo tenés en mente. ¿Se sabe cuánto de la población argentina, qué porcentaje es propietaria y qué porcentaje alquila vivienda? Sí, 11 millones de personas alquilan en la Argentina y alrededor del 45% de la población es propietaria. Estamos en números preperonistas. Estamos en números de tasa de propietarios tan bajas como antes de 1943. En los últimos años se duplicó la cantidad de inquilinos y bajó de manera histórica la cantidad de propietarios. Al ángulo ando a buscarla. Perfecto. Yo sabía que quería poner ahí, por eso pregunté, cortito y al pie. Vamos. Me hubiera gustado tener un ratito más de charla con Gervasio, pero siempre es muy amable y siempre nos da bola cuando queremos conversar con él y la vamos a seguir, sobre todo en estas definiciones que tenía respecto del negocio del alquiler, digamos, entendido como un negocio, que uno sabe que ahí hay pulsiones que se